Profe, Listo, entonces, bueno, vamos aquí, ¿no? Continuidad. Dios, medimos Dios También tiene, profe. también, ¿no? sí, Véalo correcto. acá, véalo el símbolo acá. ¿Alguien más está intentando acceder? Listo. Dios, ¿no? Entonces, listo, ahí estaba. Dios, listo. Rango de medición de resistencia. Aquí sale Resistencia. el nombre, profe. Entonces, miremos ahí el enlace que nos envió eso. Entonces, Sí, ¿cuántos ohmios? hasta 40 megaohmios. Hasta 40 megaohmios, exactamente, muy bien. Ujú. Listo. Frecuencia, ¿mide frecuencia? Sí, profe. Sí, listo. ¿Por qué sí? El HZ, que, profe. HZ. eso, HZ. HZ es la medición de frecuencia que significa Hertz. ¿Sí sabe lo que significa Hertz? ¿Qué significa exactamente? ¿O no? ¿No? Entonces, Hertz, Profe, yo no. la medida de Hertz significa oscilaciones por segundo. Oscilaciones por segundo, ¿cómo así? Pues sencillo, mire. Ahora abramos un peine acá rápido. Vemos que las vueltas que da cada segundo, profe. Como el Eso. periodo, así, digamos así. El periodo es, entonces el periodo es el tiempo, ¿sí? Y es el inverso del tiempo, la frecuencia. El Ah, periodo es, ¿listo? Periodo. Entonces, vea, de cuando usted tiene una onda, por ejemplo, la onda de su toma eléctrica es así, ¿cierto? Una onda senoidal, ¿listo? El tiempo que gaste esta onda aquí en este punto es el tiempo cero, ¿listo? El tiempo cero. Y aquí, en el caso de la onda de la toma corriente, el tiempo vale 16,6 mili. Es que eso escribir con el mouse es muy berraco. 16,6 milisegundos. ¿Listo? O sea, eso es lo que se demora la onda en empezar y volver al mismo punto. Y vuelve a empezar, ¿cierto? Entonces, otros 16,6 milisegundos, ¿cierto? Desde acá a acá, de este punto hasta este punto, ¿sí? Es lo que yo conozco como periodo, ¿listo? Periodo con una T mayúscula. Periodo con T mayúscula, ¿sí? ¿Y el periodo en qué se mide? Es una unidad de tiempos, entonces se mide en segundos, ¿cierto? El periodo se mide en segundos, ¿listo? Entonces resulta que cuando yo tengo un segundo, digamos que yo voy a hacer otra gráfica aquí, y voy a hacer que un segundo es por acá, es mucho más lejos, ¿cierto? Entonces yo digo que esto es un segundo, de acá, desde acá hasta aquí, hay un segundo. Y miro una onda, ¿cierto? Que oscila de esta manera, digamos que oscila así, ¿sí? Hasta un segundo, ¿listo? Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es cuántos ciclos hay en un periodo de un segundo. O sea, en este caso, pero le damos a entrar a alguien que está timbrando. Alguien estaba timbrando. Bueno, entonces miren, entonces cuando yo tomo un tiempo de un segundo y miro cuántos ciclos cayeron en un segundo, es lo que yo denomino frecuencia. O sea, ¿qué frecuencia tiene esta onda? ¿Quién me dice? Contamos los ciclos, mire. Uno, ¿sí o no? Aquí hay un ciclo. Dos, otro 7, ciclo. Tres, otro ciclo. Cuatro, otro ciclo. Cinco, otro ciclo. Seis, otro ciclo. Y siete. Muy bien. Siete ciclos. sí, ahí. Entonces quiere decir que esta onda tiene
7 ciclos, 7 Por ciclos 16 sería. en un segundo. Y eso significa 7 hertz. ¿Listo? Eso es lo que significa los hertz. ¿Listo? En este caso, 7 ciclos en un segundo es equivalente a decir 7 hertz. O sea que esta onda es una onda de 7 hertz. ¿Sí? ¿Listo? De ahí es que sale el HZ. ¿Listo? ¿De cuántos ciclos tiene la onda en un segundo? O sea que si ustedes, que si ya en fórmula, si nos pusiéramos un poquito más matemáticos, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y al revés. Frecuencia igual a 1 sobre periodo y periodo es igual a 1 sobre frecuencia. O sea que si yo tengo el periodo, como en este caso la onda de la toma corriente, ¿sí? Yo tengo el periodo. ¿Qué frecuencia tiene esa onda? ¿Quién me dice? Usted sabe que el periodo es 16,6 milisegundos. Entonces, alguien dice, profe, que sí. 6 sobre 6, profe. ¿Perdón? 1,6 sobre 6, ¿no? 1,16,6 milisegundos. Ojo, porque entonces los milis hay que convertirlos a segundos. Entonces, primero, ¿cuántos segundos es 16,6 milisegundos? Pues 16,6 milisegundos en segundos. ¿Cuánto es? ¿Mm? ¿No les bastaron 90 preguntas de lo mismo? ¿Cuántos segundos son 16,6 milisegundos? Profe, 0,01. Eso, 0,016, ¿listo? 16. 0,016 y mejor agregue el otro 6 también, o sea, 0,0166, ¿sí o no? Entonces, para allá la frecuencia, yo lo que voy a hacer es 1 dividido en 0,0166. ¿Dónde está? ¿Listo? ¿Cuánto le da la frecuencia? Profe, me dio 6,04. No, señor. Usted me dice que es 1 dividido en 0,166. Ojo, no es 0,16, 0,0166. Le faltó un 0. Entonces, ¿cuánto le dio? 60,24, profe. Eso, 60. 60, ¿listo? Porque normalmente si hubiéramos tomado todos los decimales nos daría 60 exactos, ¿cierto? O sea que esta onda, la de la toma corriente, que es la que usted tiene allá en su casa, tiene una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? 60 Hz, que es el inverso del periodo. Yo ya les había dado el periodo, ¿no? El periodo es el tiempo que gasta entre empezar y terminar, 16,6 milisegundos. Y el inverso de ese tiempo es la frecuencia, 60 Hz. Desde ahí es que nosotros siempre que veamos, si quieren revisen ustedes allá su cargador del celular y verá que su cargador del celular dice que es un cargador de 120 voltios a 60 Hz. Busque y verá ya los 60 HZ de su cargador de celular o de su adaptador, ¿listo? Y el periodo de esa onda es el inverso de 60 Hz, que es 0,016 segundos. O lo que es lo mismo, 16,6 milisegundos. Yo también podría saber cuánto es el periodo de esta onda que nos dio 7 ciclos, ¿cierto? ¿Cuánto sería el periodo entonces? El periodo sería igual a 1 sobre 7, ¿cierto? 1 sobre 7 Hz nos daría el tiempo que gasta esta onda en cada ciclo.
En este caso, 1 sobre 7 me da 0,14. 0,14. Entonces, eso en milisegundos, ¿cuánto es, Maritza? Ese 0,14 o 0,142 en milisegundos. ¿Cuántos milisegundos son? Sería 0,00014. No, señora. A ver, 1 sobre 7 me da el valor en segundos, o sea, 0,142 segundos. Sería 140. Está en eso, 142 milisegundos. Muy bien. ¿Sí? O sea, esto nos da 0,142 segundos. En milisegundos, acuérdense que cogemos los 3 primeros y miramos qué valor hay. 142 milisegundos es el periodo de esta onda. ¿Sí? Entonces, miren, la de arriba tiene un periodo de 16,6 milisegundos y esta tiene un periodo de 142 milisegundos, ¿cierto? 142 milisegundos. ¿Cuál de las dos ondas es más rápida? Profe, pues no sería la de abajo, obviamente la de abajo, ¿no? ¿La Sí, de yo creería abajo? lo mismo. ¿Por qué? La de arriba dice que 60 y la de abajo es de 147. Ojo, 60 Hz, 60 Hz. frecuencia. Le Arriba, daría, porque le daría más frecuencia. vea, tengan en cuenta esto. Arriba dimos el periodo y hallamos la frecuencia. Y acá abajo dimos la frecuencia y hallamos el periodo. O sea que aquí los que tienen que comparar es periodo de 142 milisegundos versus periodo de 16,6 milisegundos. ¿Cuál de los dos es más rápida? ¿La de abajo, profe? Profe, la de arriba porque sería más poquito, ¿no? Claro, menos tiempo, vea. Esta tardó 16 milisegundos en empezar y terminar. En cambio, esta se tardó 142 milisegundos. ¿Sí? Entonces, en Sí. términos de tiempo, obviamente, ¿quién va a ser más rápido? El menor tiempo. Y en términos de frecuencia, ¿quién es más rápido? La mayor frecuencia. ¿Sí? En este caso dio 60 versus 0,142. Entonces, a mayor frecuencia quiere decir que es más rápida, ¿cierto? Mayor frecuencia, más rápida. Menor frecuencia, más lenta. ¿Sí? Entonces, la frecuencia funciona al inverso del tiempo, ¿sí o no? Si la frecuencia es mayor, quiere decir que es más rápida. Si el tiempo es mayor, es más lenta, ¿sí o no? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta para cuando, por ejemplo, se ha escuchado que el Wi-Fi, por ejemplo, el Wi-Fi trabaja a 2.4 gigahertz. Si yo hablo de gigahertz, ¿eso es un número grande o un número pequeño? Grande, profe. Grande. Sí, Y si el número es grande y estoy hablando de frecuencia, entonces la onda es rápida o es lenta. Rápido. Rápida, ¿listo? Entonces, en frecuencia, entre más grande sea el número, más rápida es. ¿Listo? En frecuencia. Y en tiempo es al revés. Entre más pequeño sea el tiempo, es más rápido. O sea que si yo le hablo a usted en tiempos del orden de los picosegundos, ¿sí? Es mucho más rápido, ¿cierto? Que los segundos, ¿sí? Entonces, resuelvan, por ejemplo, la siguiente pregunta. El Wi-Fi trabaja a una frecuencia de 2.4 gigahertz. ¿Cuánto demora el periodo de la onda? ¿Quién me dice?
¿Qué operación tenemos que hacer? Ahí, ya. Una división, profe. Eso. ¿Qué dividimos? 1 dividido 2.4, profe, por 10 a la 9. 1 dividido en 2.4 por 10 a la 9, o sea, mejor haga el ejercicio de 2.4 por 10 a la 9, ¿cierto? Que sería 2.400 millones, ¿cierto? O sea, pone el 2, luego el 4 y luego agrega 8 ceros, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto nos da? Profe, me dio 416. Eh, 416, ¿qué? profe, pero es apenas que tuve aquí, pero un problemita, pero ya le solucioné. Sí da 416, ¿416 qué? Pues recuerden, muchachos, a ver. Estás diciendo que la frecuencia es de 2.4 gigahertz, ¿sí o no? Pues 1 dividido en 2.4 gigahertz. ¿Y qué serían 2.4 gigahertz? Giga son después de millones, ¿no? Entonces serían 2.400 millones, ¿cierto? 2 gigahertz son 2.000 millones. Y 2.4 gigahertz son 2.400 millones. La respuesta que me da 4,16 exponente a la menos 10, o sea, hago 0,0000009 ceros, y al décimo le pongo el 4, el 1 y el 6. Entonces, si hacen la tablita de siempre, muchachos, divide mil, micro, nanos, picos, me da 416 picosegundos. Sí, no. ¿Sí o no? Que es correr. Profe, ¿no es Corro, 41,6? ¿cómo? ¿No es 41,6? ¿No? A mí me dio 41,6 pico, profe. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 10 es 4, no. 416. ¿Sí? O 416 picosegundos o 0.416 nanosegundos también podría ser. ¿Sí? 0.416. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estamos hablando de picosegundo. Entonces, ¿es rápida o es lenta? Rápida. Rápida, ¿sí o no? Ahora, resulta que la onda que está en la toma es de 60 Hz. Entonces, hallemos el periodo. Ese valor, ¿cuánto es? En milisegundos. ¿Mm? En milisegundos, muchachos. Acuérdense, 16 segundos, profe. 16. Los 16 tres primeros. 16,6 milisegundos, ¿cierto? Entonces, 16,6 milisegundos versus 416 picosegundos. Entonces, ¿cuál es lenta y cuál es rápida? ¿Cómo? 416. ¿Qué pasa con 416? La del Esa es Wi-Fi, ¿cierto? rápida, profe. Es mucho Más más rápido. rápida, ¿cierto? Las frecuencias de telecomunicaciones que en este caso la frecuencia de una onda de potencia, ¿cierto? La onda de potencia que es de 60 Hz
es realmente muy lenta. A pesar de que usted diga, uy, son 60 ciclos por segundo. Cuando yo digo 60 Hz, es que cambia 60 veces en un segundo. ¿Sí? Entonces uno dice, cualquiera al comienzo dice, no, eso es rápido. No, eso es muy lento, porque imagine que una señal de telecomunicaciones como la del Wi-Fi oscila 2.400 millones de veces en un segundo. Eso significa hertz, ¿sí? 2.4 gigahertz significa 2.400 millones de veces en un segundo. Entonces, ¿la de 60 es rápida o lenta? Es lenta, profe. Es re lenta, ¿sí o no? Muy lenta. Cambio, rápida es 2.400 millones en un segundo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era un paréntesis ahí como para que entendiéramos qué es esto de los HZ. Sin embargo, esto, como les decía, es un valor agregado de los multímetros, es decir, que no todos los multímetros lo tienen, ¿cierto? El elemento más especializado para medir esta frecuencia e incluso para verla son los osciloscopios, que los vamos a ver ahora más adelante. Entonces, terminal 1 de la izquierda, ¿para qué se usa? Para 10 amperios, profe. Eso, Sí, solo para cuando uno va a medir en el rango de 10 amperios. El terminal 2, ¿para qué se usa? Es el común. Común, que la punta negra, ¿listo? Siempre la punta negra al común, ¿sí o no? Y el terminal 3, Este es para voltios, ohmios, continuidad, condensador y diodos, profe. bueno, listo. Aquí en otros, me faltó decirlo. En otros, ¿qué tenía de raro este multímetro? Que no tuvimos en cuenta aquí en el menú. Ese tiene luz, Hall, rango, minimas y condensador. Eso sí, tiene este símbolo de condensador para medir valores de condensadores. ¿Hasta cuánto mide ese multímetro en condensadores? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 600 voltios? No, señora, porque el valor de los condensadores no se da en voltios. hasta 10.000 microfaradios, profe. Eso, microfaradios. A ver, revisemos la página. Voy acá, ¿no? Entonces, en faradios, dice, mide una capacitancia hasta 10.000 microfaradios. Correcto, muy bien. Decide los condensadores en faradios, ¿listo? En faradios. Muy bien. Y termina Una el pregunta. 4. ¿Sí? Pues igual no, yo llegué tarde, ¿no? Entonces pues quería saber que, digamos, yo consulté acerca de ese multímetro, pues en lo que investigué decía que la escala de corriente directa y corriente alterna se podía poner 20 amperios sobre, o sea, en un máximo de 30 segundos. ¿Sí verdad Sí. es esa o si es real o es mentira? O sea, ahí lo que le está diciendo es, el rango es hasta 10 amperios, ¿sí? Hasta 10 amperios, listo. Pero entonces le está diciendo es, el multímetro está en capacidad de que por si alguna razón usted se equivoca, ¿sí? Y mide una corriente superior a 10 amperios, él le está diciendo, él le aguanta medir hasta 20 amperios, pero durante máximo un 30 segundos. Si usted deja el multímetro ahí pegado, quiere decir que ya ahí ya corre el riesgo de quemarlo, ¿sí? O por lo menos de fundirle los fusibles. Entonces vamos a ver más adelante, muchachos, que una cosa es medir voltaje acá, voltios, y otra cosa es medir corriente en amperios, porque la medición de voltaje en principio es inofensiva, pero la medición de corriente puede hacer que este multímetro se dañe o se queme. La medición de corriente es una medición muy, muy delicada. Entonces lo que le está diciendo ahí es, pilas, vea, a 10 amperios fused. ¿Qué significa fused? ¿A qué le suena eso? Fuse. Profe, que se funde, Sí. se quema. Fusible, ¿cierto? Él tiene un fusible, se quema el fusible. O sea, se quema el fusible, toca reemplazarlo. No se quema el multímetro en principio,
pero sí el fusible en primera instancia. Pero si usted se excede mucho, ya ni fusible ni nada. Entonces, ese es el problema, ¿listo? Fused es que él tiene fusible en su interior, pero entonces es cansón porque cada vez que usted hunde este fusible, tiene que abrir el multímetro y hacerle reparación, ¿sí? ¿Ok? Entonces es Listo, importante profe. no excederse de lo que dice ahí. Entonces ahí lo que le está diciendo es, mire, yo me aguanto hasta 20 amperios, pero durante 30 segundos. Pilas con excederse más de tiempo porque ahí sí ya puede dañar el multímetro. ¿Listo? Correcto. Muy bien, muchachos. Ahora revisemos otro ejemplo, mire. Este es un multímetro más de combate, ¿sí o no? Esa marca anterior, Fluke, es como de lo mejorcito que hay, ¿sí? Pero así mismo es costosa, es bien costosa. Es conocida. Yo no escogí aquí por marca ni nada de eso, pero sí lo que escogí fue sobre todo que tuviera una buena imagen para que lo pudieran ver. Pero Fluke sí es de las marcas más reconocidas y más costosas que hay. Bueno, miremos este otro, un multímetro más de combate, listo. ¿Ese es manual o autoescala? Manual, profe. Manual, Manual. escala manual, muy bien. Listo. En las que escalas de voltaje DC, ¿qué encontraron? Esa va de 500 voltios, 200 voltios, 20, 20, 2000 milivoltios y 20 milivoltios. Y 200 milivoltios. 2000 milivoltios y 200 milivoltios, ¿cierto? Sí, profe, correcto, sí. Eso. Esta que dice 2000 milivoltios, ¿cómo la podemos decir de otra forma más bonita? Que no sea 2000 milivoltios. 2K, Dos, O que ¿no? mili es muy Ah, diferente mil. acá, ¿no? dos Ah, microvoltios. dos micro. No, no es que 2 milivoltios, entonces sería 2 voltios. 2 voltios, correctamente. ¿Sí? Que 1000 milivoltios es 1 voltio. Es 2000 milivoltios son 2 voltios. O sea, está la escala de 2 voltios, ¿cierto? Lo que pasa es que se la muestra en 2000 milivoltios porque le va a mostrar aquí las 4 cifras para que usted los pueda, digamos, ser más preciso. Por ejemplo, si usted tiene 1.5 voltios, pues él le va a mostrar 1500, ¿sí? 1500 milivoltios, que es lo mismo que 1.5 voltios, como para aprovechar todo el multímetro. ¿Listo? Listo. Escalas de voltaje AC. Cuénteme, ¿cuáles tiene? 500 ¿500 y qué? voltios. ¿500 y qué? Y 200, profe, 200. Y 200. Acá, 500 ¿no? Está acá. voltios. Es, está acá. Muy bien. Escala de corriente DC. 2000 10 voltios, microamperios, 2000 micros. 20 microamperios. A ver, espere uno por uno, a ver, pero le damos orden para que no se nos cruce. Compañero, dele, tranquilo. Espere. Hasta me perdió aquí ya. Entonces, ¿quién nos va a contar? Aló, ¿quién estaba hablando ahora? ¿Milton? Profe, pues, sí, yo dije que estaba en 2000 Eso, listo. microamperios, ¿Sí? 20 microamperios. ¿Cuál 20 microamperios? Mili. Perdón, profe, miliamperios, sí, perdón. Ajá, ok. 2000 y 10 amperios. 20 milis, ¿luego qué sigue? 200 mili y 10 amperios. Sí, eso, muy bien. Ahora, escalas de corriente AC. Esa no tiene, No profe. tiene, muy bien. No tiene por ningún lado. Hay una A que tenga el símbolo de alterna, ¿no? Entonces no hay. Continuidad. Sí tiene, profe. Dios. También tiene.
También. Resistencia. Sí, sí tiene. Entonces, dígame los rangos de la resistencia, ¿cuáles son? 200 megaohmios, 200 ohmios, megaohmios, 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2000 ohmios y 200 ohmios. Entonces, 200 megaohmios, luego de 200 megaohmios, ¿cuánto? 20 megaohmios. Eso, muy bien. Eso, 220 megaohmios, 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2000 ohmios y 200 ohmios, ¿no? Decir de los prefijos acá, porque era importante conocerlos bien, porque vea, todos estos menús están con los prefijos, ¿no? Listo. Resistencia. Otros. ¿Qué otros tiene? Luz, Entonces tiene aquí el simbolito de luz, de Volt. De Volt es Holtz y de Oak. este Hall es muy sencillo. A veces cuando la medida es muy variable, entonces el Hall hace como un promedio por ahí cada 10 segundos y le muestra un valor más estable. Para eso es que no es como para congelar la medición, ¿no? Listo, terminales a la izquierda. Profe, ¿Sí? ¿qué ¿Sí? significa out? Entonces, en el multímetro está como una señal cortada. Ah, una señal digital que dice out, ¿no? Sí. Esa déjemela investigar, la verdad yo los multímetros que he manejado no había visto ese out, pero de hecho hay en varios creo que está el out, ¿cierto? ¿O solo en ese? A ver, Yo solo lo vi en ese. no, en varios, profe. varios. Ah, creo que en los de ejemplo habíamos mirado que eso, mira, acá también dice out y es una señal digital, ¿no? Ujú. Pero yo, esa de la respondo mañana, ¿me acuerda? ¿Listo? Es lo que es out. ¿Listo? Listo, terminal de la izquierda. ¿Para qué es? 10 amperios máximos, profe. Listo. ¿Y qué dice ahí? Ahí en esta parte. ¿Mm? Mira, aquí esta parte de seguridad que dice. El fusible es máximo 10. Yo sé. Eso, entonces vea que si, 10 segundos. Mauricio, si usted pasa esos 10 amperios, entonces máximo 10 segundos y ya se quema, ¿listo? Y no se puede equivocar más de 15 minutos seguidos, o sea, cada 15 minutos. Sí, porque él me imagino que como él se funde es por temperatura, ¿no? Entonces simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es no vamos a sobrepasar este valor. Y solo ponemos la punta roja acá cuando vayamos a medir corrientes de este orden. Para todo lo demás, vea, miliamperios, medimos aquí, ¿sí o no? Y vea que el es diferente acá. Entonces, ¿por qué hicimos ese ejercicio? Porque ustedes no se pueden acostumbrar siempre al mismo multímetro. Vea que todos simplemente cambian. Entonces toca estar en la jugada, vea. Aquí va a la derecha, ¿no? En el anterior, el coma era en la mitad, mire. ¿Sí? En este, vea, el está aquí, en la tercera, en la tercera terminal. Y en la primera, el está a la derecha. Entonces, como el objetivo de este ejercicio es que ustedes manejen cualquier multímetro, lo que tienen que entrar a revisar es dónde está el ¿sí? ¿Dónde está la punta negra? No que es que yo siempre lo coloco a la derecha. No. ¿Dónde está el y dónde está el voltaje? Y entonces ahí ubico las puntas para medir. ¿Listo? Muy bien, muchachos. A Sí, ver. profe, porque ahí hay un multímetro que... ¿Sí, le escucho? Sí, porque es que hay en esos que tocaba hacer hay un multímetro que tiene los, bueno,
Los cositos los tiene en columnas, no los tiene en filas, ¿no? Eso. Entonces, bueno, vamos puliéndonos el lenguaje. Los cositos no, los terminales o las puntas, ¿listo? Aquí usted cuando sea técnico no va a decir los cositos y no va a decir los terminales, las puntas, los conectores. ¿Ok? Bueno, No que cuando sigamos uno ahí. la uno le olvida, hay veces. Ah, bueno, pero vaya acostumbrándose. Este dice TRMS. Entonces dice, ¿escala manual o autoescala? ¿Qué dicen ustedes? Auto. Autoescala, profe. Autoescala, muy bien. Escalas de voltaje DC, habría que investigarlas, ¿cierto? ¿Sí las investigaron? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuántas escalas de voltaje DC tiene? O sea, en qué, físicamente en la perilla, pues. Dos escalas, profe. Dos, ¿no? La de milivoltio y la de voltios. Aquí está el símbolo de directa milivoltios y directa voltios. ¿Sí? Listo. ¿Y máximo qué voltaje? 400 milivoltios y 1000 voltios, profe. Le creo el de 1000 voltios, pero de pronto el de 400 milivoltios no. ¿Cómo se llama este signo? A ver. 33 a... A ver, lo revisamos. Entonces, DC dice 400 milivoltios, 4 voltios, 40 voltios. Ah, o sea, la escala es que él, por decir algo, cuando usted mide 3 voltios, lo coloca en una escala de que va hasta 4 voltios. Pero si usted se pasa de 4 voltios a 5 voltios, ya lo coloca en una escala de 2 cifras, ¿sí? Que va hasta 40 voltios. Eso es lo que quiere decir eso. Y si usted se pasa a 50 voltios, entonces ya no lo muestra en 2 cifras, sino que lo muestra en 3 cifras. Se lo mostraría como 0,50. ¿Listo? Ok. Pero nos interesa saber, sobre todo, el voltaje máximo. 1000 voltios. Muy bien. Ahora, escalas de voltaje AC, ¿cuántas tiene? Dos, profe. También dos, vean, la misma de la directa de milivoltios y tiene una diferente para los voltios, ¿sí o no? Listo. Y en la información que encontraron en internet, hasta 750 voltios, ¿sí o no? Listo. Ahora, escalas de corriente DC. Esa tiene autoescala en amperios, miliamperios y microamperios. Eso, muy bien. Mírenla acá. Microamperios, miliamperios y amperios, ¿sí o no? En DC. Y me imagino que también tiene aquí los rangos, ya. 400 microamperios, 4000 microamperios, 40 miliamperios, 400 miliamperios y máximo 10 amperios. La mayoría miden máximo 10 amperios, ¿no? ¿Sí han notado eso? Listo. Escalas de corriente AC. Esas son las mismas, profe, amperios, microamperios Las y mismas. miliamperios. La misma, mire el símbolo ahí. Tiene el mismo símbolo en las dos partes, ¿no? Entonces, 400 tiene las mismas escalas en AC, mire. Muy bien. Entonces, como les decía, hay multímetros que miden corriente en AC y otros no. Este sí. Este mide corriente en AC. ¿Sí? Lo cual pues es interesante para algunos multímetros que mida corriente AC porque ya no necesitaría la pinza amperimétrica, que es la que yo le mostré al comienzo, que tiene una especie de gancho, ¿no? Es la pinza que se usa normalmente para
medir corrientes en AC. Digamos acá, vamos acá en este. Listo. Continuidad. ¿Qué tiene, profe? Diodos. También. Resistencia. También, profe. Bien, profe. ¿Cuánto es el rango? De Ohmios. 400 ohmios a 40 megaohmios, profe. Desde 400 ohmios hasta 40 megaohmios. Muy bien. Frecuencia, mide. Sí, profe. Ajá, mira acá, HZ. Otros. Ahí está Celeste. HFE, grado centígrado, grado Fahrenheit, condensador, Celeb, Rand, Rel, Holtz y luz. Listo. ¿Qué es HFE? HR. HFE, ¿qué es? ¿Idea? ¿No consultaron? ¿Nadie tiene alguna idea o no? Entonces, muchachos, HF es para medir transistores. ¿Listo? Transistores. ¿Y qué se mide? ¿Por qué HFE? HFE significa la ganancia de los transistores. Los transistores tienen una ganancia, que es la ganancia en corriente. Esa ganancia puede ser de 100, de 150, de 200, ¿cierto? Depende del transistor. El transistor, ¿cuántas patas tienes? ¿Quién se acuerda del símbolo? ¿Tiene 2 o 3 patas? ¿Mm? Profe, ¿tiene dos paticas? Por allá la clase de simbología, ¿no se acuerdan? A ver. Vea el símbolo. Por ejemplo, un transistor BJT. 4. Entonces, ¿cuántas patillas tiene? Tiene tres, profe. 3. Tres. Sí, sí. Tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. El caso del transistor BJT. Ese transistor tiene 3 patas y si uno se da cuenta en este multímetro, aquí se dice que HF y solo lo hace entre estas dos. Uno dirá, bueno, y entonces lo que sucede es que normalmente para medir eso tiene un accesorio que se conecta a estas dos patas, ¿sí? Pero el accesorio le pasa a 3 patas, que sería para meter el transistor ahí, porque todos los transistores tienen 3 patas. ¿Listo? Entonces, normalmente esto debe tener un accesorio que se conecta a estos dos cositos para medir. Ve qué cositos, para estos dos terminales, ¿no? No puedo caer en lo mismo que le estaba diciendo ahorita al muchacho. Entonces, en estos dos terminales se conecta el accesorio para medir transistores de 3 patas, o sea que ese accesorio debe tener al final tres patillas. Bueno, el HFE, listo. Acá me dijo Marita también, grado centígrado, grado Fahrenheit, ¿cómo así? Grado Faraday, profe. Grados centígrados o grados Fahrenheit, quiere decir eso. Eso, sí, O profe, sea, Fahrenheit, los grados Fahrenheit. eso, entonces eso es para medir ¿qué? Temperatura, Temperatura, eso, muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y temperatura dónde? ¿En el aire o dónde? Entonces, tiene que revisar aquí, miren. Aquí les dice, aquí para medir temperatura dice que es entre estos dos, ¿cierto? Aquí está temp, ¿sí lo ve? Entonces le dice que es entre com y temp. Entonces, con seguridad, para medir temperatura también traigo otro accesorio que es normalmente una termoresistencia o ¿cómo se llama? Una termocupla, ¿sí? Una termocupla
que se conecta entre estos dos pines para medir temperatura con un accesorio. No es que él mida la temperatura con el aparato, no. Tiene una punta, una sonda especial para medir la temperatura. Listo, medía. Entonces, HFE, temperatura, hold, lo mismo que hemos visto. Este select, ¿para qué creen que sirve este select? Profe, para seleccionar los alternas. Eso, exacto. Miren, entonces, por ejemplo, en estos símbolos que tiene la señal alterna en amarillo y la señal directa en blanco. Entonces, con este select, usted verifica, estando, digamos, en un menú de estos, si está en alterna o está en directa. Es correcto. Listo. Este tiene 4 terminales, vea. La primera, 10 amperios. La segunda, para medir en miliamperios y con. Entonces, mire que este multímetro, para medir corriente, ¿sí? Para medir corriente, él tiene que ubicarse en un lugar especial. Miren, la sonda positiva aquí. Y para medir 10 amperios aquí. Y para todo lo demás aquí. Es decir, que es diferente a los anteriores. Porque los anteriores, vea que cuando usted va a medir miliamperios, la coloca acá. Y también voltios. También en este caso, para medir miliamperios se coloca acá y para medir voltios se coloca acá. Entonces, ojo, eso es lo único que hay que aprender en los multímetros, que se conectan de manera distinta, que tienen diferentes menús, pero el resto es la misma cosa. ¿Listo? Solamente es observación, listo. Mire, voy a medir voltios, entonces tiene que ir la sonda roja. Acá, porque acá dice voltios. Voy a medir ohmios, ¿dónde tiene que ir la sonda roja? Acá, porque acá dice, ¿sí? Voy a medir frecuencia, HZ. ¿Dónde ir la sonda roja? Acá. Pero voy a medir miliamperios, entonces tengo que cambiar la sonda roja de lugar, ¿cierto? Voy a medir 10 amperios, entonces tengo que cambiar la sonda roja de lugar. ¿Y quién nunca cambia? El negro o con. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Listo? Último. Entonces tenemos este, manual o autoescala. Autoescala. Autoescala, muy bien. Escalas de voltaje. En voltios, profe. Voltios nomás, ¿sí o no? Mírala acá. Voltios, ya. Escalas de voltaje AC. También en voltios. También, solo una, vean, voltios nomás. Escala de corriente DC. 10 amperios, miliamperios y microamperios. Correcto, en esa sí tiene 3 escalas diferentes, mire. La escala de microamperios, la escala de miliamperios y la escala de 10 amperios, muy bien. Escala de corriente AC, ¿mide corriente AC? Sí, profe, por Profe, los tiene la tres misma mismos. medida. Por el símbolo, mírelo, ¿sí o no? Sí, Continuidad, mide, Sí, señor. sí, profe. acá está. Dios Dios, también. Ohmios, también. también. ¿Hasta cuántos ohmios? eh, Hasta 60 megaohmios de Usted 600 lo ohmios. consultó, ¿sí? Consultó esta Sí, marca, ¿sí? Eso, sí, listo. profe, el Big Muy Tech. bien. Frecuencia, mide. Frecuencia, sí, Sí, profe. profe. HZ, ok, muy bien. Otros, ¿qué otros tiene? Ese tiene CAT. ¿CAP qué sería? Como para capacitancia o Eso, intuitivamente podemos intuir que CAP significa capacitancia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Grados drive centígrados, Q, grados Fahrenheit, low, Temperatura. whole, Low cita. ¿Qué es esto? ¿Mm? Low Z. ¿No consultaron? ¿Qué significa Z?
es un concepto de la electrónica que vamos a ver más adelante, que es parecido a la resistencia, pero no necesariamente resistencia. Se llama impedancia, ¿listo? La impedancia es cuando empezamos a combinar resistencias con condensadores y con bobinas. Cuando yo empiezo a combinar resistencias, condensadores y bobinas, yo puedo decir que ya no que hay una resistencia equivalente, sino que hay una impedancia equivalente. ¿Listo? Pues cuando sale low Z, significa baja impedancia. Baja impedancia, o sea, una combinación entre resistencias, condensadores y bobinas que me dé un valor baja. Y se usa mucho para el tema de circuitos digitales. Listo. Otros, entonces, perdón, terminales. Ese también en otros, profe, tiene Bluetooth. Eso, mira, acá dice que tiene Bluetooth, ya, interesante, ¿no? Esto ya son cosas nuevas, porque esto muy pocos, lo que sí tienen los multímetros desde hace mucho tiempo es conexión al computador. Pues normalmente, digamos, un fluke como este debería tener aquí un terminal y un cable para conectar al computador y descargar medidas, ¿sí? Se podría hacer. Este, por ejemplo, dice Bluetooth. Entonces, debe ser que puede transmitir los datos a un celular o a un computador, ¿no? Sería interesante. Listo, entonces, mire, esta punta, 10 amperios. Esta punta, microamperios y miliamperios. Y todo lo demás se debe colocar aquí. ¿Listo, muchachos? Entonces, en primer medida, eso era lo que quería que dejemos claro. Obviamente, esto en términos prácticos, pues sería, digamos, teniendo el multímetro a la mano, pero me parece además interesante revisar varios. ¿Por qué? Porque les digo, usted se acostumbra a manejar el multímetro del SENA y resulta que va a la práctica y le cambian una cosita y ahí ya tiene la dificultad. Pues la idea no es esa, porque la idea es que estemos preparados para manejar cualquiera. ¿Cómo? Reconociendo estos símbolos y reconociendo las escalas. Y como uno no se las sabe todas, consultando por internet. ¿Por qué? Porque resulta que esta consulta que ustedes están haciendo, muchachos, las van a tener que hacer con todo lo que se les atraviese, ¿sí? Se va a consultar, por ejemplo, un microcontrolador, ¿sí? Entonces dice microcontrolador PIC 16F84. Se quiere mirar eso, entonces, ¿qué escribe? Datasheet. Y entonces el datasheet, que significa hoja de datos, ¿cierto? Hoja de datos, ¿qué es lo que le muestra a uno? O muchas veces también es útil escribir PDF para que lo muestre de una vez en PDF. Bueno, aquí no lo saco en PDF, pero bueno. Entonces revisa. Mire que el documento sí viene en PDF. ¿Y qué es el datasheet de hoja de datos? Toda la información que tiene, digamos que ese aparato. En este caso es un microcontrolador, es un circuito integrado. Entonces usted llega acá y mira. Mire, vea, el pin 1 es RA2, el pin 2 es RA3 y se ubica, ¿listo? Es que usted va a buscar, por ejemplo, el día de mañana una tarjeta Arduino que están de moda, ¿cierto? Arduino Mega 2560, ¿sí? Entonces, y se escribe datasheet. Entonces, usted ya con eso puede revisar la información técnica de cada uno de los elementos. Aquí revisan, vea, especificaciones técnicas, ¿sí? Que vea que es de 5 voltios, que es de 7 a 12 voltios. Entonces, esa consulta de internet hay que hacerla para cualquier dispositivo, ¿sí? Incluso para elementos como transistores, por ejemplo. Que es que yo estoy buscando un transistor, ¿sí? Que es el BJT2N2222. Datasheet. ¿Sí? Y entonces van y revisan el documento, ¿cierto?
Es muy importante siempre revisar los documentos oficiales, ¿sí? Porque a veces uno revisa páginas de internet que pueden tener errores, ¿sí? Y lo hacen uno incurrir en errores. Entonces lo mejor es siempre buscar la documentación oficial, o sea, que aparezca como con la marca, ¿cierto? O la página de la empresa, ¿cierto? En este caso, mire, que aparezca la marca, que aparezca. Y en el datasheet, mire el símbolo, ¿sí o no? Del transistor, el que le acabo de dibujar en el Paint. Y aquí usted busca la información técnica de cada aparato. Esa consulta que hicieron con los multímetros, las tenemos que seguir haciendo con muchas otras cosas. Entonces, muchachos, hoy tenía cruzada esa actividad ¿de qué? Teníamos una reunión, por eso nos tocó hacer a esta hora. Voy a dejar de grabar.